Estamos de vuelta y quedó un tema aquí planteado en la mesa. Tranquilito ha estado este tema. Nadie lo movió hasta que ustedes no volvieran con nosotros. Nuevo equipo ministerial, nuevo equipo de subsecretarios en nuestro país para los próximos 4 años, que según dicen no se van a sentir porque van a pasar volando. ¿Cuál es la percepción, Patricio, tuya como analista sobre este nuevo ministerio, los nuevos subsecretarios y con una subsecretaría que ya está en cuestión? Sí. Bueno, yo creo que hay algunas cosas comunes que ya han sido dichas, pero que es bueno repetirlas porque a partir de ahí surgen otras reflexiones más específicas. Una, primero, que este es un gabinete de la alta confianza directa de la presidenta. Creo que no fue así en los gobiernos anteriores, en el sentido de que la presencia de los partidos se hacía sentir. Ahora se hizo sentir un poco más con los subsecretarios, pero en principio uno tendrá que convenir de que efectivamente algunas nominaciones no se entienden sin la fuerte influencia de la presidenta, partiendo por el ministro del Interior, ¿no? Difícilmente él habría tenido ese cargo si no hubiese sido por el rol que ha cumplido, digamos, y su cercanía con la presidenta. Y en general uno percibe de que el tema de la lealtad directa a la presidenta es bastante clara. Lo otro es que es un ministerio en que se conjugan, los ministerios conjugan, perdón, en el gabinete, digamos, una mezcla de gente joven y gente con experiencia, ¿no? Es decir, a diferencia del gabinete, primer gabinete de Bachelet, ¿no es cierto?, hace 8 años atrás, este es un gabinete que tiene desde el inicio algunas personas significativas para emprender las grandes tareas, ¿no? Como por ejemplo educación. Y ciertamente Hacienda también con un rol muy importante, una persona que tiene una vasta experiencia en el tema. Pero también está este otro tema de que de alguna manera la presidenta se queda sin fusibles, como se dice. Es decir, este tema de un gabinete muy cercano a ella, con personas muy cercanas, también tiene ese inconveniente, que es que si algo falla, entonces la responsabilidad aparece directamente hacia la presidenta, ¿no? Esa es una debilidad de ese sistema. Pero yo creo que efectivamente hay un muy buen gabinete, pero también, por otro lado, hay enormes desafíos para estos 4 años. Y efectivamente, como tú dices, no es una buena señal en general la que tiene que ver con la Subsecretaría de Educación, porque no solo revela un problema de pulcritud en la elección, sino también el tema de que no debería quedar ninguna duda de que efectivamente el programa es un programa que se va a cumplir y que para eso se requiere gente que esté plenamente alineada con ese objetivo. Y que tenga una trayectoria exactamente en ese objetivo. Claro. Aunque antes de entrar en cámara existían los conversos. Claro, claro. Claro. Lo que se arrepienten de haber lucrado y que ahora no quieren lucrar. ¿Cómo lo ves tú desde la academia esto, Sergio? Bueno, mira, me preocupó algo que dijo Patricio, que yo creo que lo dice con mucho conocimiento, y que tiene que ver con el papel preponderante de la presidenta para nombrar su gabinete, etc. A todo el mundo le parece eso muy positivo, pero a mí me preocupa porque si hay algo que yo creo en la democracia, es en el sistema de partidos. Es decir, a mí me preocupan mucho los caudillismos, los liderazgos, y por lo tanto el presidencialismo en Chile, a mí me parece que es algo que también está quedando cada vez más anacrónico. Creo que es muy importante el sistema de partidos para la consolidación democrática de un país. Por lo tanto, en la medida en que todo, en Chile parece que tenemos una cultura presidencialista, entonces nos gusta el liderazgo, ¿ah? Y bueno, y en realidad yo creo que ese no es el mejor sistema, en mi opinión. Creo que el mejor sistema es un sistema en que la democracia se expresa por vías institucionales y no por vías, digamos, del culto a la personalidad. Y por lo tanto yo creo que
a la gente no le gustan los partidos y por una serie de razones que son muy justificadas, digamos. Pero no hay mejor sistema inventado hasta ahora dentro de la democracia que el sistema de partidos. Y ahora, evidentemente que este modelo binominal era pésimo, perverso, etcétera, y por lo tanto un sistema de partidos mucho más amplio me parece muy sano. Eso en primer lugar. Disculpa, ¿no será necesario democratizar los partidos también? También es posible, es evidente, claro que sí. Pero con respecto directamente a tu consulta, Omar, pienso de que aquí en Chile se han instalado algunas ideas fuerza, pero que son también valores. ¿Ah? Aquí hay ya un ethos que se ha puesto sobre la mesa y que creo que es necesario cumplir. Suerte así como tú como sociólogo lo sabes, con una suerte de imperativos institucionales. ¿Ah? Y que tiene que ver uno de esos, por ejemplo, en no lucrar con los cargos públicos, ¿cierto? Con las platas con los recursos del Estado. Y creo que eso no solamente le corresponde al tema de los funcionarios públicos, sino en general todo lo que tiene que ver y esté relacionado con recursos públicos. En segundo lugar, con cierta equidad que tiene que ver con disminuir las brechas de la desigualdad que existe en nuestro país. Y desde ese punto de vista pienso de que las señales que se entregan desde las autoridades tienen que ser muy transparentes. Y en ese sentido yo me adhiero a lo que señalaba Patricio, que es una pésima señal lo de la subsecretaria, y que además, vuelvo a retomar el tema, tengo entendido que es ingeniero comercial. Yo creo que yo no estoy cuestionando la disciplina, pero a mí me parece que en el campo de la educación, yo creo que están perfectos en Hacienda, en Economía, pero en el campo de la educación pienso de que si bien existen economistas que han hecho un tremendo aporte a la educación, y probablemente Eizaguirre lo haga, pero tener un ministro, cierto economista, y tener una subsecretaria ingeniero comercial, me parece que apunta a una mirada unidimensional del problema, y creo que el tema educativo es bastante multidimensional como para verlo solamente desde ese punto de vista. Sí. Habían otros nombres quizás ahí que uno puede conocer, Dante Contreras, que es economista, pero que se ha abocado a estudiar la economía. Por supuesto, en educación. Claro, y desde el punto de vista educativo, porque era consultor del PNUD hasta hace un tiempo atrás. Diputado, ¿cómo está la subsecretaría? En general, el Partido Comunista, diputado, pareciera que obtuvo un ministerio y también una subsecretaría, una representación bastante acotada. ¿Eso es parte de los acuerdos, de una decisión del Partido Comunista, de no tener mayor presencia en el gabinete y en la subsecretaría? Bueno, uno cuando quiere integrar un gobierno lo quiere integrar con más nombres y más ministerios, es decir, pero nosotros en ese sentido hemos acotado nuestras aspiraciones, no hemos sido ni que hemos pretendido tampoco ocupar nada. Nosotros hemos entregado unos nombres a la presidenta y la presidenta de esos nombres, que por lo demás fueron 3 nombres que los que presentamos, no fueron más, ¿verdad? Y yo creo que la opinión pública ya los conoce. Uno de ellos, de Claudia Pascual, fue designada ministra de Cernam, y otro nombre, el compañero Barraza, fue designado subsecretario de Previsión Social, y un tercer compañero no quedó en ninguna responsabilidad. Eso fue lo que nosotros planteamos, para que ustedes vean nuestras aspiraciones, eran bastante modestas, pero créanme, un tema que yo creo que es fundamental tener presente. Yo creo que la presidenta no eligió a su gente, tanto a los ministros como a los subsecretarios, en función de la lealtad que tengan para con ella. La impresión que me cabe a mí, después de estar, creo, de alguna forma muy ligado a todo este tema de gabinete, es que ella eligió en función del compromiso que cada uno de ellos tenga con el programa. Yo creo que el programa ha sido determinante. Y si en este caso puntual de la subsecretaria de Educación ha tenido este compromiso de luchar por una educación pública de calidad y gratuita, y ha hecho ese compromiso, que me imagino que se lo pidió la presidenta, yo quiero actuar de buena fe. Sé que no se ve bien. Si ustedes me preguntan a mí, yo no lo veo bien. Pero yo quiero creer
de que cuando se le preguntó por parte de la presidenta electa, Michelle Bachelet, a esta subsecretaria, su compromiso con el programa, ella tiene que haber manifestado su total compromiso con el mismo. Que es lo mismo que se le preguntó a nuestra ministra y a nuestro subsecretario. Su total adhesión a ese programa. Y yo creo que si es así, yo creo que el caminar se puede hacer. Ahora, nosotros hemos hecho nuestra contribución a la formación de este gabinete y lo hemos hecho con nuestros mejores hombres y mujeres y sabiendo también de que ellos están a disposición de un programa de gobierno. Y que ese programa de gobierno tiene que realizarse. Y en materia de educación tiene puntos muy concretos y que tienen que desarrollarse en un plazo acotado por la Presidenta de la República. Y yo aspiro a que cada uno de los hombres y mujeres que hoy día integran los ministerios y la subsecretaría se aboquen a dar cumplimiento y a realizar el programa de Michelle Bachelet. Diputado, disculpe que lo lleve a la historia. El motivo de la pregunta era que, en mi concepto, durante el gobierno del presidente Allende, el partido más leal al presidente y al programa fue el Partido Comunista. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un rol que cumplir respecto, digámoslo, como a los discos que se van produciendo, en que sí soy leal al programa, pero nunca tanto, hasta ahí nomás. Entonces, por eso quizás una presencia más significativa, o quizás el desafío que hoy día tiene, si usted me permite, el Partido Comunista, es, no, la palabra es bien poco agradable, un llamado al orden. Mire, yo el otro día tuve una conversa muy interesante con el senador Ruiz Esquives, donde él me planteaba y me decía, mira Hugo, él acaba de escribir su memoria, y me decía, Hugo, ¿por qué ustedes no tuvieron un rol más protagónico en la Unidad Popular? ¿Por qué no llamaron más a la sensatez al presidente Allende cuando estaba pasando lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué no dijeron, miren, aquí dentro de su partido está pasando tal cosa, de alguna forma se está favoreciendo a grupos esta Unidad Popular? ¿Por qué no fueron más decisivos y más categóricos? La participación de nosotros llegó en el gobierno de Unidad Popular a 3 ministros y la Unidad Popular terminó con 2 ministros comunistas. Es decir, tampoco nuestra incidencia en el gobierno popular fue de muchos ministerios. Lo máximo que tuvimos fueron 3 ministros y terminamos la Unidad Popular para el golpe de Estado con 2 ministros. Entonces, nosotros tenemos una conducta responsable y nosotros vamos a seguir con esta conducta y vamos a seguir diciendo que acá hay que respetar un programa de gobierno y ese programa de gobierno nosotros hemos dicho vamos a ser leales y fieles al cumplimiento de ese programa desde el primer día hasta el último día. Y creo que nosotros tenemos ya una experiencia para decir las cosas en el lugar que corresponda y con la fuerza ahora sí que tenemos que decirlas. Porque nosotros no queremos que estos 3 pilares de este programa, más 2 que están ahí como colgando, que son el tema de la nueva Constitución para Chile, la reforma tributaria y la reforma de la educación, y temas que a nosotros como partido nos interesan de sobremanera, que es el tema del sistema previsional, por eso tenemos a compañero Barraza ahí. Nosotros hemos dicho que hay temas que no nos conforman con respecto al tema de la AFP. Creemos que hay un sistema previsional falso, que en Chile no existe. En realidad en Chile no existe un sistema de pensiones. Las AFP son una especie de ahorro forzoso y que no otorga pensiones, sino que te devuelve el capital invertido. Y eso nosotros queremos terminarlo. Y con respecto a los derechos de los trabajadores, están mal avenidos. Creemos que así como todos quieren y hablan de una carta fundamental nueva para todos los ciudadanos, para todo el país, nosotros también creemos que una carta fundamental que tiene que modificarse, que tiene que hacerse una nueva, que es el Código del Trabajo, porque no podemos seguir con una carta fundamental para los trabajadores hecha en dictadura. Y creemos que hoy día necesitamos un Código del Trabajo nuevo. Entonces son temas que para nosotros son relevantes, nosotros lo hemos puesto sobre la mesa, pero nosotros entendemos que los 3 pilares de este programa son la nueva Constitución, reforma tributaria y reforma de la educación. Y nosotros vamos a respetar a cabalidad eso. No obstante, nosotros también entendemos que tiene que haber una agenda legislativa en relación con el tema de la AFP, porque nos preocupa, porque yo creo que si hay un robo institucionalizado en este país, son las pensiones, que no son pensiones, ¿verdad? No son pensiones. En Chile no hay un sistema que otorgue pensiones, las AFP no otorgan pensiones. Y la existencia y la necesidad que necesitamos, es decir, acá si hay algo imperativo acá, es terminar con los abusos de los trabajadores. Y yo creo que eso es un tema también de que tiene que hacerse cargo este gobierno, en los términos en que están en el programa. Y nosotros seremos fieles cumplidores de ese programa. Cristian, a partir de estos nombramientos,
¿Cuál es el escenario que podemos visualizar en el mediano y corto plazo? Bueno, básicamente la coalición que ganó las elecciones era la nueva mayoría. Si tú miras los nombramientos de ministro, 6 son del PPD, 5 del Partido Socialista, 5 de la DC y 2 del Partido Radical. Es decir, y todo a puestos clave, es decir, interior, justicia, política extranjera, es decir, Cancillería, es decir, la Concertación está muy presente todavía. Y todo el mundo temía el regreso de los comunistas a la moneda desde 1970 y yo creo que fue una muy buena decisión, muy hábil, muy sutil por parte de los comunistas y de la presidenta Bachelet de haber entregado el Ministerio de la Mujer y el otro en el ámbito social, porque en lo que concierne el tema de la mujer acá en Chile hay mucho por hacer. Muchísimo, entonces y quizás los conflictos de interés ahí son menores. Entonces poner una mujer que además fue concejal, que está acostumbrada, que mostró realmente su fibra en servicio público, hay poco que perder, y es realmente mucho por ganar. Y igual que poner un comunista, lo que concierne el ámbito social, también hay mucho por ganar, porque acá en el ámbito social, la conciencia social hay que crearla y eso también, como hay mucho por hacer, hay poco por perder. Pero la primera decepción grande que yo tengo ahora con Michelle Bachelet es lo de Esaguirre. Es decir, está bien que tú elijas un economista porque el sistema es economista en sí al puesto clave de la educación, pero yo no veo que lo eligieron para cambiarlo, porque es un tipo que participó, era ministro de Hacienda, si me recuerdo bien, cuando implementaron el crédito con aval del Estado, que en realidad no frena para nada el sistema, lo está profundizando. Y la guinda de la torta es la subsecretaria, que envió una carta al Mercurio indicando que ella defiende junto a Ralbeyer el sistema privado. Y acá, ¿quiénes son los primeros en surgir? ¿Quién salta en primero? Los comunistas. Y básicamente es eso, yo creo, el aporte de los comunistas. Lo digo simplemente porque yo creo que son los únicos que garantizan educación pública, pública y universal en este país. Porque si tú miras bien, tú no puedes reclamarte de la izquierda si no estás por la educación pública. De los radicales hacia la izquierda, todos deberían estar de acuerdo sobre ese punto. En una sola fila, todos de acuerdo. La educación debe ser gratis. No lo es en Chile, así. Porque hay gente del Partido Socialista que no está de acuerdo y todo eso. La DC, que su ADN es un partido de derecha, no está de acuerdo también con la educación pública. Y la derecha, de RN hacia allá, RN por una visión liberal, la economía liberal, es su teoría, ¿están de acuerdo? Por eso no se podía pedirle otra cosa a Sebastián Piñera. La UDI tampoco quiere por otras razones. Y ahí también hay una gran equivocación, porque los cambios de la educación en Europa se hicieron. Víctor Hugo, todos leyeron Los Miserables, defiende el concepto de educación pública, de la reinserción social. Jean Valjean es un hombre que se reinserta socialmente contra el determinismo biológico, social. Es un hombre de derecha, Víctor Hugo, no es un tipo de izquierda. El de Gaulle era un tipo anticomunista por definición, de derecha y hace educación pública. Y yo creo que acá hay un tema que no se desarrolla. Yo creo que acá hay dos temas importantes, país urgente. Estamos de acuerdo que las condiciones laborales acá son pésimas. Pero hay el tema de la salud y el tema de la educación. Porque si viene un tsunami o se inventan algo que pueda reemplazar el cobre, ¿qué nos quedará? La educación. ¿Y qué vemos? Que seguimos en la misma senda. En una senda donde crean universidades falsas, profesionales de calidad mediocre, y incivilidad en muchos aspectos. Y yo creo que lo que yo lamento, y yo creo que el Partido Comunista ahí está súper importante, es indicar que obligatoriamente la reforma se plantea como la gran reforma de este país, la que nos va a permitir el salto cualitativo. Y yo creo que la calle se lo va a recordar a Michelle Bachelet, porque ya se pronunció la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que ella se reivindicó anarquista. Pero un anarquismo también lo explicó, hay una muy buena entrevista de ellos hoy día en Mercurio, explicó lo que es el anarquismo, no es incivilidad, en realidad es el orden social supremo, que puede parecer muy romántico, pero quizás es un ideal, pero ella explicó lo que para ella la visión que tiene la sociedad. Yo creo que ahí ellos, con estos nombramientos, van a estar dispuestos en marzo a empezar las protestas. Estimados televidentes, Sergio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Gracias, Patricio, también agradecemos tu presencia. Diputado, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Para usted lo estima inconveniente. Muchas gracias. Cristian, nos vemos. De los temas que quedan pendientes para seguir tratando, el sistema de pensiones en Chile, las leyes laborales, que necesariamente hay que cambiar y que los trabajadores no tienen por qué estar saliendo siempre a las calles a defender sus derechos. Nos vemos la próxima semana.